El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que sostuvo hoy una reunión virtual con ministros de Obras Públicas de Brasil, Paraguay y Perú, dijo que Paraguay ha oficializado la invitación para que Bolivia forme parte de este corredor de integración ferroviario bioceánica. Creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? El corredor bioceánico carretero es uno del que ya estaríamos fuera, pero ahora Bolivia tiene la posibilidad de sumarse al corredor de integración bioceánica ferroviaria, en el que Bolivia tiene un importante ramal ferroviario ya adelantado. El ministro dijo que con esta invitación oficial que ha hecho Paraguay a Bolivia, o que han hecho los ministros de este grupo a Bolivia, se ha acordado avanzar en la conformación de 4 mesas de trabajo a efectos de poder analizar el tema financiamiento para materializar este corredor y la construcción de los tramos por los cuales va a pasar este corredor de integración ferroviaria. Vamos a escuchar al ministro. La reunión ha sido muy importante para Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Hemos tomado en cuenta todos los avances que se han tenido en cada uno de los países y todos ellos han tenido avances importantes. Y entonces hemos conformado mesas de trabajo en temas técnicos, en temas financieros y obviamente en los acuerdos bilaterales que se tienen que tener. Y además de eso, de confirmar y reafirmar de que este corredor bioceánico va. Y la próxima reunión que vamos a tener entre grandes y altas autoridades va a ser en noviembre de este año. Y ahí hemos reafirmado que este corredor bioceánico secundario, que es terrestre, también nosotros vamos a acompañar. Es más, nos han invitado a que nosotros integremos a este corredor secundario. Ustedes saben que tenemos nosotros una red ferroviaria occidental y una red ferroviaria oriental. Esos ya están construidos. Lo que nos falta es unir ambas redes y precisamente hemos licitado nosotros desde Bulo Bulo hasta Villa Tunari. Lo que falta para licitar es de Villa Tunari, Capinota, Capinota, Oruro. Entonces, ahí estimamos una inversión de más de 3.200 millones de bolivianos. Bueno, pero hay mucha expectativa por la posibilidad de materializar un proyecto tan importante como este, conformado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, que conformarían un corredor ferroviario bioceánico que pueda llevar las mercaderías del Atlántico, los mercados del Atlántico a los mercados del Pacífico y la producción del Pacífico hacia mercados del Atlántico, de ida y vuelta. Gran expectativa, decimos, por la generación económica que va marcando a su paso un proyecto de esta naturaleza. Los empresarios, por lo menos en la Cámara Nacional de Comercio, ya se pronunció hoy saludando este proyecto integrador, generador de economía para los países de la región. También lo han hecho los transportistas del transporte pesado internacional, quienes quienes piden no ser dejados de lado en este proyecto. Los transportistas del transporte pesado dicen que ellos también quieren ser parte de este proyecto porque una de las condiciones del servicio de transporte del corredor bioceánico ferroviario es que debe ser alimentado por diferentes ramales del transporte pesado internacional, por lo que ellos consideran que tendrán que tener una parte activa alimentando este ramal, alimentando este corredor bioceánico. Los transportistas dicen que ellos deben ser tomados en cuenta.
Sería muy beneficioso para nuestro país, pero siempre cuando estemos tomados en cuenta dentro de su proyecto. ¿Van a pedir que el gobierno en estas reuniones también se los incluya? ¿Qué boliviano, qué transportista no quisiera participar de ese corredor bioceánico? Porque es algo beneficioso para todos los sectores, pero eso está en manos de todas las autoridades del gobierno. Nosotros como sectores vamos a estar de acuerdo, siempre vamos a pedir el bienestar para cada sector y para cada boliviano. Los empresarios privados, a través de la Cámara Nacional de Comercio, saludaron hoy el anuncio siquiera de la reunión de los ministros de estos 4 países del área del Cono Sur, indicando que un proyecto de esta naturaleza no solamente que es un proyecto integrador, sino que es un importante proyecto de integración económica. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo hoy que este proyecto de vía férrea va a disminuir un 13% los costos de transporte en las exportaciones para el país, pero además tiene un efecto multiplicador sin precedentes, porque va a generar fuentes de trabajo. Se va a hablar de los tramos de la construcción, del financiamiento y por lo tanto el efecto multiplicador que generaría un proyecto de esta naturaleza. Ferroviario, que tiene, ya están 2 ramas funcionando. Una es el ferrocarril occidental, que es la zona de acá, que funciona hacia Arica, está transportando mineral normalmente, y la otra es la ruta que funciona en el oriente boliviano. Pero no se han conectado porque en la zona de Cochabamba hay una bulobul, esa parte que ustedes conocen bien, no está conectada todavía. Para el país, para los empresarios, cualquiera de las 2 opciones o las 2 opciones son fundamentales para el transporte de los productos bolivianos hacia el exterior y también la importación de productos hacia Bolivia. Ambas son yo creo que ambas para nosotros, creo que ambas son útiles porque en las 2 opciones se beneficia el país. Ustedes saben que el flujo de carga que hay entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, entre Brasil y vamos a decir Arica, Chile o puertos peruanos, son de 4.000 millones de dólares, es un monto tremendamente alto, es casi lo que se exporta en gas, lo que se mueve en gas. Por lo tanto, para Bolivia es una alternativa importantísima poder trabajar sobre este tema. Para nosotros el transporte ferroviario siempre tiene un costo menor, casi un 13% menos cuesta transportar vía férrea. Por lo tanto, eso favorecería mucho a nuestros productores. Bueno, cambiamos de tema porque tenemos que hablar ahora de una serie de temas pendientes, entre ellos, y que parecen unas papas calientes que empiezan a quemar las manos, está el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuya fecha prevista, fijada ya establecida, es para el 16 de noviembre próximo. Pero la profunda preocupación expresada por los diferentes sectores vinculados y afectados de una u otra manera, negativo o positivamente por la realización del censo, que observan con preocupación una serie de elementos que estarían poniendo en duda la realización de ese Censo Nacional de Población y Vivienda. Una vez más, la pregunta es ¿por qué es importante? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importante tiene que alguien vaya a su casa y le pregunte cuántos son aquí, cuántos viven, cuántos trabajan, cuántos tienen trabajo, cuántos no tienen trabajo, la casa es de ustedes, no es de ustedes, viven alquilados, es un anticrético, están cuidando la casa? O sea, ¿qué importancia tiene hacer estas preguntas? Pues sucede que el Censo Nacional de Población y Vivienda tiene que ver con, como dirían todos los que explican esto, con platita, porque la coparticipación tributaria que el Erario Nacional distribuye para todos los departamentos tiene que ver con la población. A más
habitantes de un departamento tiene que haber más platita porque necesita más posta sanitaria, necesita más hospitales, necesita más agua potable, necesita más energía eléctrica, necesita pues más pavimento, necesita más servicios públicos para cumplir con el compromiso de ser buenos administradores de la cosa pública. Por lo tanto, y de acuerdo al tiempo transcurrido, parece haberse registrado cierto desfase, que a muchos por supuesto no les gusta hablar de ese tema y otros quieren tenerlo en el tapete. Es que hay departamentos que con el paso del tiempo se han deprimido en el volumen de población de su gente, y otros departamentos que antes eran considerados pequeños y que con el paso del tiempo han ido creciendo de una manera significativa, de tal manera que lo que ayer era pequeño hoy es bastante voluminoso, y lo que ayer era bastante significativo en población en el país ahora ha disminuido significativamente. Eso significa que tiene que haber un ajuste en la platita que recibe el uno y la platita que recibe el otro. Es como en una casa, sucede que si el papá tiene 10 hijos, debería presupuestar 10 pancitos por la mañana, 10 platitos a mediodía para el almuerzo y seguramente unos 10 platitos para la cena, si no es tecito con pan, ¿no? Pero hay otro papá que está al otro lado, en el otro departamento, que solamente tiene 5 hijos, por decirle, y tiene los mismos 10, tiene 10 pancitos, tiene 10 platitos a mediodía, pero donde hay 10 hijos, digamos, solamente hay 5 o 6 platitos. Entonces alguien tienen que partirse del mismo plato para hacerlo viable y para ir pasando el día a día. El Censo Nacional de Población y Vivienda tiene que ver con ello, con la repartición de los recursos del Estado, pero además tiene que ver también, ya en una cuestión de orden político, tiene que ver con la representación ante la Asamblea Legislativa, que es el órgano que hace las leyes en el país. Si hay, digamos, 1 millón de personas en un departamento, por poner un ejemplo, su representante ante la Asamblea Legislativa no puede ser no puede tener los mismos representantes que un departamento que solo tiene 100.000 habitantes, porque tenemos que suponer, y esa es la lógica, que los representantes nacionales que van a hacer las leyes son los hombres que van a expresar el sentimiento de las mayorías nacionales. Por lo tanto, las mayorías también son numéricas, y la proporcionalidad de la representación en la Asamblea Legislativa tiene que ver también con la población. Entonces no solamente es un tema de carácter económico, también hay un tema de carácter político. Su voluntad no puede ser manejada por las minorías, la voluntad de las mayorías debe ser respetada, es una normativa. De allí el tema de la importancia del Censo Nacional de Población y Vivienda. A propósito de este tema, el presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, Roger Amador, ha anunciado hoy que el próximo 9 de julio se realizará una importante reunión de los comités cívicos de los 9 departamentos del país, y que precisamente van a tratar a ese nivel el tema, el censo, se hace, no se hace, cuáles son los avances o amenazas que hay, el tema del censo, el tema del pacto fiscal, que tiene que ver también con la distribución de recursos, el tema hidrocarburos. He escuchado, hay unos departamentos que están entrando en conflicto porque dicen que hay el pozo petrolero Margarita Huacayo que está en un punto geográfico en el que debe sus regalías, debe ser distribuido entre uno y otro departamento, creo que es Tarija y Chuquisaca. Esos temas tienen que ser tratados según la dirigencia cívica, y otros temas como el tema de reforma a la justicia en el país. En la reunión que usted anunciaba
apostura para el 9? ¿Nos puede recalcar dónde estaría planificada? En la ciudad de La Paz es la reunión nacional de comités cívicos, porque ya varios meses no hemos podido reunir. El problema principal es que no podemos reunirnos porque Rómulo Calvo está con detención domiciliaria. Yo creo que a la reunión nacional de La Paz van a mandar al vicepresidente porque él no puede salir de Santa Cruz. ¿Pero se confirma este encuentro? Sí, está confirmado. Esta mañana nomás estábamos hablando a las 5 de la mañana y está confirmada la reunión, porque ya todos los comités cívicos en sus diferentes departamentos, como el nuestro, el 17, hemos tenido una reunión de instituciones, hemos conformado comités para hablar de hidrocarburos, pacto fiscal, censo, y en eso se va a basar el encuentro que tengamos en la ciudad de La Paz. ¿Qué temas abordar nuevamente, por favor, para finalizar, y cuál es la postura y agenda que llevará Chuquisaca? Nosotros pues ya hemos tocado el tema. Nosotros hemos conformado 3 comités, aquí ya nos hemos adelantado, sobre el censo y pacto fiscal, que es muy importante para Chuquisaca, Potosí y Oruro, porque vamos a perder curules. Y luego el tema de hidrocarburos, que a nosotros también nos atinge, y otro tema que es muy importante ahora con la justicia, que es a veces muy celera para unos y para otros no hay justicia. Sobre la reforma judicial vamos a tratar en la ciudad de La Paz. Eso es lo que piensan los 9 presidentes cívicos del país. Y esa postura, nosotros ya tenemos nuestros comités, a base de eso vamos a trabajar en estos días y llevar una postura al encuentro nacional. A propósito de la preocupación que parece aflorar en los diferentes rincones del país sobre la realización del Censo de Población y Vivienda, el ministro de Planificación del Desarrollo, César Cusicanqui, minimizó hoy las preguntas de los periodistas que trataban de indagar sobre los avances y las preocupaciones que se tejen respecto a la realización del Censo de Población y Vivienda en la fecha prevista. El ministro de Planificación minimizó las interrogantes de los periodistas y dijo que ya de esos temas había hablado en la interpelación de la anterior semana en la Asamblea Legislativa, y que había hablado de la actualización cartográfica en los municipios, había hablado de los pedidos de socialización de los avances del censo, entre otros. Dijo, esos temas ya los hablé en la Asamblea Legislativa durante mi interpelación, pero los actores ligados íntimamente al tema no dicen lo mismo. Vamos a ir viéndolo en adelante. Vamos a escuchar primero al ministro. Periodista, estábamos aquí para poder informar sobre lo que es la tasa de desocupación en Bolivia. El tema del censo lo hemos tratado la anterior semana ampliamente en el acto interpelatorio en la Asamblea Legislativa. Entonces, si no hay alguna duda sobre la tasa de desocupación. Bueno, les repito, este tema del censo lo hemos tratado, hemos diferenciado lo que son las categorías en términos de cartografía y catastro, hemos aclarado lo que es las características que realiza el INE, y seguramente el INE, una vez que termine de revisar la información que ha recibido del municipio de La Paz, se pronunciará oportunamente, ¿no? Si no hay más consultas respecto al tema. Muchas gracias a los compañeros de la prensa por asistir al... Bueno, contrario a lo que dice el ministro de Planificación del Desarrollo, César Cusicanqui, que ya él habló de todos estos temas y que todo está en orden, Sergio Cusicanqui, ¿no? El rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, expresó su profunda preocupación, contrario a lo que dice el ministro, porque el rector de la universidad en Santa Cruz ha dicho que están ahí, persisten todos los problemas que fueron expresados inicialmente. Persisten los problemas referidos a aspectos de cartografía, las tareas presenciales, boleta del censo. O sea, todos los problemas están ahí, persisten, dice el rector de la Gabriel Sané Moreno, que también es vocero del Comité Impulsor del Censo en Santa Cruz. Miren, en realidad esto confirma una cronología de una postergación anunciada.
o diríamos hasta programada. Durante todo este tiempo nosotros hemos venido insistiendo en conocer el cronograma de actividades, tanto en la etapa presensal, censal y poscensal. Nos cerraron las puertas, hicieron oído sordo al pedido de la universidad y de la comisión impulsora del censo. Por lo tanto, hoy se confirma la improvisación de parte de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante el censo de población y vivienda. Se confirma que no tenían un cronograma de actividades, se confirman que no tienen el borrador de la boleta censal y también se confirman que no han avanzado lo suficiente en la actualización cartográfica. Si en un año han actualizado solamente la cartografía en un 23%, ya nos podemos imaginar que el tiempo va a ser insuficiente. Sin embargo, nosotros estamos esperando todavía una posición formal de parte del ministro, de parte del nuevo director del INE, para hacer cumplir lo que dice el decreto del Supremo 4546. Los resultados del censo no van a servir de nada y estaríamos botando al tacho 68 millones de dólares que corresponden a todos los bolivianos. Dejamos este tema del censo de población y vivienda, pero ya lo escucharon ustedes. Vicente Cuellar dice: el gobierno nos cerró las puertas. Cambiamos de tema, hablamos ahora de un tema que provoca burbujas en todas partes. El senador Leonardo Loza, senador jefe de la bancada de senadores del MAS, y cuyo bastión electoral es el trópico o las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, don Leonardo Loza ha anunciado hoy una petición de informe oral al ministro de Gobierno. Otra vez, por enésima vez, lo van a llevar a sentar al banquillo allí al ministro de Gobierno. Pero ¿qué pasa? El senador Leonardo Loza ha dicho hoy que sospecha de vinculación entre policías y el señor Misael Nayar con el triple asesinato de policía sucedido en Porongo. El senador Leonardo Loza ha anunciado que está en curso la petición de un informe escrito al ministro de Gobierno, donde se le exigirá que esclarezca lo sucedido en Porongo, más allá de la decena de versiones que surgieron absolutamente contradictorias respecto a este hecho. Y escuche esto: a criterio del legislador, ¿no?, en criterio de Leonardo Loza, la policía quedó en desventaja con este hecho. Sospecha que policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELCN, estarían implicados con el señor Misael Nayar, dice Leonardo Loza. Porongo Santa Cruz ha sido un caso, o es un caso muy sonado mediáticamente, inclusive coloca en desventaja a lo que es la policía boliviana, el Ministerio de Gobierno, genera una enorme preocupación y una enorme sospecha que pareciera que algunos efectivos o miembros de FELCN están involucrados en estos temas de narcotráfico y otros. Eso, por supuesto, nuevamente recalco que genera una enorme preocupación a nivel de nuestras autoridades y estoy seguro a nivel de todo el pueblo boliviano. En ese marco, nosotros como Asamblea estamos evaluando todos los días lo que ocurre con este tema, con relación a este tema. Esta semana nosotros vamos a generar peticiones de informe como corresponda, para que este tema se pueda esclarecer y no quedar ahí un poco camuflado, como se ve lamentablemente en temas del narcotráfico. Dice que cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Curiosamente, por primera vez hay amplia coincidencia entre oficialismo y oposición. El diputado jefe de bancada de Creemos, el diputado Edwin Bazán, mostró hoy las cartas que se han enviado al presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani, y al vicepresidente
David Choquehuanca, formalizándole el pedido de la conformación de una comisión mixta de senadores y diputados, tanto de oficialismo como de oposición, para que sea esta comisión la que se convierta en cabeza de una investigación que permita saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó allí en Porongo, en la secuenciación de hechos que terminaron con el triple asesinato de policías. Luis Bazán dijo que considera un imperativo que se conforme una comisión parlamentaria para investigar este tema ante el descrédito que tiene la policía y la fiscalía frente a esta situación. Como bancada de la Alianza Creemos estamos presentando o hemos presentado ya dos notas, una al presidente de la Cámara de Diputados y otra al presidente de la Asamblea Legislativa, el señor David Choquehuanca, solicitándole que en el caso de el asesinato de 3 policías en Santa Cruz, en la comunidad de Porongo, conformemos una comisión especial mixta de investigación para poder hacer un seguimiento y una fiscalización formal de parte de la Asamblea Legislativa, en este caso que ha despertado conmoción en todo el país. Sucede que tanto el informe del comandante Johnny Aguilera como las primeras investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía Departamental dejan más dudas que certezas, dejan muchos vacíos, tienen muchos vacíos, muchas contradicciones, y realmente creemos que existe la posibilidad de que se esté generando una suerte de encubrimiento, de que estén armando una historia como hemos visto en el pasado, que estén armando, maquillando un caso para generar una narrativa que a lo mejor esté muy distante de lo que verdaderamente pasó. Quiero decirle a quienes piensan de que no es pertinente crear esta comisión que el Ministerio Público y la policía están suficientemente desacreditados como para justificar justamente la necesidad de que los bolivianos, a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, tengamos una comisión que investigue. Coincidiendo con el senador del MAS, Leonardo Loza, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, asegura que la justicia está corrompida y que el gobierno no puede dar seguridad jurídica a la población cuando asistimos, dice, a un hecho sorpresivo, cuando un juez ordena que el principal acusado de este triple crimen, el señor Nayar, vuelva a Santa Cruz, cuando todavía ni siquiera se instaló en Chonchocoro, en momentos en que la sensación pide y exige que este señor esté recluido en un penal de máxima seguridad como es Chonchocoro. ¿Cómo puede el gobierno darle seguridad jurídica o garantías a una población donde no se sabe quién es quién? Decía el diputado Reyes. Pues claramente el Estado tiene la potestad de a personas de alto riesgo y peligrosidad mantenerlos en una penitenciaría que los pueda contener para mantener justamente la seguridad de los bolivianos. Aquí el Estado no está haciendo prevalecer ese derecho, está justamente la justicia está totalmente corrompida, se le está dando muchas ventajas, y principalmente la investigación que tendría que ser a profundidad por el ministro de Gobierno y el comandante de la policía, pues queda totalmente en duda, justamente por las acciones negligentes, por la poca credibilidad y justamente por la justicia totalmente sometida y empañada, no solamente ahora a un poder político, sino que a un poder fáctico. Lo está acusando o imputando de legitimación de ganancias ilícitas, cuando todo el mundo sabe que va por otro lado, que la investigación tiene que ir por las ejecuciones a sangre fría y por los supuestos vínculos que podría tener con el narcotráfico. Sin embargo, el Estado está haciendo caso omiso de eso y está más bien tratando de bajarle los decibeles a una investigación que tiene que dar con los autores del crimen y para darle paz también a las familias de los policías ejecutados. Por su parte, el abogado Jesús Fernando Vaca, que es abogado defensor de la familia del policía Eustaquio Olano, dijo que ellos van a acudir al Tribunal Constitucional
para proponer un recurso de propugnación mediante el cual quieren manifestar el desacuerdo que tienen con el Tribunal Séptimo de Sentencia del juez coronel que ordenó el traslado o el regreso del señor Misael Nayar de Chonchocoro a Palmasola. El abogado también ha expresado la preocupación de la familia del policía Estaquio Olano, que fue ejecutado allí en Porongo. Dijo, lo que la familia pide es justicia, pide que se desarrolle una investigación con la objetividad que se necesita en estos casos y que se dé con los autores y responsables de este triple crimen. La familia dijo, vamos por una condena de 30 años. Evidentemente, nosotros, ejerciendo la defensa de las víctimas, vamos a acudir directamente ante el Tribunal Constitucional, objeto de interponer una propugnación, manifestando nuestro total desacuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Séptimo de Sentencia de nuestro distrito judicial, cuando intervinieron como jueces de garantía y al momento en el que concedieron la tutela, ordenando de que el imputado Nayar continúe detenido preventivamente, pero que sea trasladado del centro de detención de Chonchocoro al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Directamente es un recurso que faculta la ley del Tribunal Constitucional, a objeto de que la parte que se considere agraviada dentro de una demanda de acción tutelar, en este caso que es la acción de libertad, manifieste su desacuerdo y los puntos por los cuales fundamenta sus agravios directamente ante el Tribunal Constitucional como máximo contralor y defensor de la Constitución Política del Estado. Yo me he comunicado con la esposa y con los hijos de la víctima, en este caso el sargento Olano, que en paz descanse, y lo que me manifestaron los clientes es que ellos lo único que claman y piden es justicia, que se desarrolle la investigación con la mayor objetividad y responsabilidad posible, a objeto de que se esclarezca el terrible hecho sangriento de asesinato y se pueda dar con todas las personas que hubieran o son en este caso autores y partícipes del mismo. Porque la familia pide y clama ante las autoridades, ante el órgano judicial y ante el Ministerio Público que se actúe con la mayor celeridad y responsabilidad y que se haga justicia. Vamos a ejercer la defensa de la víctima desde el principio hasta el final del proceso, buscando que se emita una sentencia condenatoria por 30 años, tal como lo establece nuestro Código Penal. Entre tanto, la señora Carla Patricia Candia, hermana del policía del GACIP, que fue asesinado en este triple crimen, dijo que era inadmisible. Pedía garantías para las familias, dijo, de los policías asesinados, pero pedimos, dijo, a las autoridades que el asesino de mi hermano se quede en Chonchocoro. Es un peligro su retorno, decía la hermana del policía del GACIP que cayó en esos hechos. La verdad, consternada, indignada y desacuerdo con lo que está pasando. Misael Nayar no puede llegar a Santa Cruz. Por favor, pido a todo Santa Cruz, familiares de los afectados también, porque yo no solamente pido por mi hermano David, sino por los otros dos afectados. Tienen familia, tienen hijos. Por favor, yo le pido a todo Santa Cruz que nos apoyen hoy a pies del Cristo Redentor a las 6 de la tarde. Que nos apoyen, que nos ayuden a hacer justicia. Ya no más corrupción, ya no más narcotraficantes acá. Necesitamos dejar a nuestros hijos una ciudad limpia de todo esto. Yo pido garantías también por mi seguridad, porque a lo que he visto en noticias y me han contado otros periodistas que han amenazado. Y no solamente amenazados, sino que han sido golpeados, bueno, no golpeados, ¿cómo se puede decir? Amedrentados, exactamente. Así que yo pido garantías también, no solamente por mí, sino por mi familia, por mi padre, por mi madre, por la niña que mi hermano deja. La verdad que es indignante todo esto. Ya no queremos. Estoy sin palabras, la verdad, ya no queremos, por favor, solamente pedimos justicia, nada más. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos,
un juez de Guarayos dispuso la libertad del único detenido, el único que continuaba detenido por el caso Las Londras.